Seguimos desarrollando nuestra serie, No es algo, es alguien. No es algo, es alguien. Y esta mañana, casi mediodía, yo quisiera que nos tomemos el tiempo que tenemos para reflexionar un poco y meditar en lo que la Biblia enseña y entendamos correctamente lo que pasó en esta fiesta judía llamada Pentecostés. Es sumamente importante que entendamos correctamente lo que pasó en esa fiesta, porque creo que es uno de los pasajes que al no hacer una correcta interpretación nos pueden perder un poquito, ¿sí? Pero antes de leer Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2, el jueves leímos uno de los pasajes más importantes para nosotros en cuanto a nuestra actitud ante el Espíritu Santo. Una vez que recibimos ese bautismo y somos llenos del Espíritu Santo, debemos permitir que Él tome el control de nuestra mente. Que Él tome el control de nuestra manera de pensar. Y que cada uno de nosotros, con humildad, reconozcamos que no tenemos una mente muy clara, muy renovada. Que nuestra mente necesita ser renovada, santificada. Que necesitamos que nuestra mente experimente esa transformación. El jueves leímos Romanos capítulo 8 y quiero mencionar dos versos esta mañana. Dice la palabra del Señor: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan, diga conmigo, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva a la vida y a la paz. La Escritura dice que debemos permitirlo. El proceso de santificación es completamente colaborativo. La obra de justificación la hizo Cristo y nosotros no tenemos ninguna participación, más que nuestra respuesta en arrepentimiento al Evangelio, a lo que Él hizo. Pero la obra de santificación debemos colaborar. Y algo que debemos hacer según este pasaje es permitir que el Espíritu Santo controle nuestra mente, nos ayude en nuestra manera de pensar. Cuando el Espíritu Santo controla nuestros pensamientos, nosotros tendremos vida y paz. Uno de los resultados de permitir que el Espíritu Santo controle nuestra mente es vida y paz. Alguien platicando me dice: pastor, fíjese que yo a veces tengo algunas experiencias, me dice, algunas actitudes, algunas intenciones, pero luego yo me pongo a pensar, ¿será mi mente o será Dios? Escuche, el Espíritu Santo le va a dar pensamientos. Por lo tanto, Él opera desde nuestra mente. Entonces, de repente hay personas que han tenido algún buen anhelo, algún buen gesto, una buena intención y dicen: pero ¿qué tal que soy yo? Ah, pues sí, tiene que ser usted, ¿quién más, verdad? ¿Qué tal que es mi mente? Escuche, dice ese pasaje que hemos leído, que el Espíritu Santo ejerce su control en nuestra mente, donde desarrollan nuestros pensamientos, porque al final nosotros terminaremos haciendo aquello que vivimos pensando. Si alguien piensa que algo es correcto, lo hará. Si alguien piensa que algo es bueno, que algo es noble, lo hará. Así que, iglesia, el Espíritu Santo va a poner pensamientos, pero pensamientos
Una de las características de los pensamientos que el Espíritu Santo nos da es que son alineados a la palabra. Por eso ese pasaje del verso 5 dice, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Son pensamientos que agradan a Dios. Son pensamientos que bendicen, pensamientos que edifican a los demás, pensamientos que me ayudan a morir a mi ego, que me ayudan a morir al yo. Entonces, el Espíritu Santo ejerce su control sobre la vida del creyente desde su manera de pensar. Porque si yo en algún momento pienso que está bien faltarle el respeto a alguien, lo haré si lo pienso. Haré aquello que pienso que está bien y necesito el poder del Espíritu para no hacer aquello que quiero hacer, que sé que está mal. Entonces, la obra que el Espíritu Santo lleva a cabo en el cristiano genuino, nacido de nuevo, es directamente proporcional a la colaboración de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que permitir, y por medio de este regalo lindo llamado oración, usando nuestra boca, hacer este tipo de declaraciones. Espíritu Santo, yo necesito que tú controles mi mente. Pero no solo por decirlo, porque verdaderamente lo anhelamos. Necesito que tú traigas renovación de mi manera de pensar. Porque tenemos que ser humildes, iglesia, y ser conscientes de que nuestra manera de pensar no es tan santificada, que nuestra manera de pensar por lo general no es de fe, no es de esperanza. Y necesitamos esa renovación en nuestra mente. Yo quiero darle algunas sugerencias. Número 1, debemos creer que Él es una persona. Y este creer se va fortaleciendo cuando nosotros lo vamos pensando. Yo me lo repito constantemente. Espíritu Santo, yo sé que tú eres una persona. Y estas declaraciones van afirmando mis convicciones. Yo constantemente repito, Espíritu Santo, yo sé que tú vives y habitas en mi cuerpo. Que no te tengo que llamar que vengas de afuera. Tú vives y habitas mi vida. Debemos creer que Él vive y habita en nosotros. Por lo tanto, debemos dejar de hablarle como si estuviera afuera y no adentro. Debemos creer que Él nos guiará a toda la verdad, porque hemos creído algunas mentiras como si fueran verdades. Y yo ya le he dado algunos ejemplos, pero una de las mentiras que yo creía de la iglesia era que toda la gente que iba a la iglesia eran personas santificadas. Yo creí esa mentira, que todos los que veníamos éramos gente pura, limpia, sin manchas. Yo creí eso de alguna manera. Yo pensaba que los que ministraban, que los que predicaban era una gente que vivía una santidad. Yo no entendía la gracia en aquel momento. Yo no entendía que podemos adorar a Dios porque su gracia nos cubre. Entonces yo creí algunas mentiras. Y cuando conocí la verdad me decepcioné, pero era la verdad. Salud. Me decepcioné. Cuando conocí a los cristianos y sus luchas verdaderas con su carne, yo decía, qué feo esto. Yo pensé que no pecaba. Pero el Espíritu Santo me guió a toda la verdad. Que la iglesia puede presentarse delante del Señor solo porque la gracia del mismo Jesucristo la cubre. Que no podemos presentarnos por nuestras obras, por nuestra manera de vivir. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo a mí me ayudó a entender la iglesia. Que la iglesia no es un lugar donde se crece jerárquicamente. ¿Verdad? Ahora comencé a servir aquí y después voy a ser líder de este grupo y después voy a ser líder principal del ministerio y de ahí seguramente seré pastor. La iglesia no es un lugar donde se crece jerárquicamente. La iglesia es un lugar donde uno debe morir gradualmente. Pero cuando yo no entiendo estas cosas, la voy a pasar mal en la iglesia. Yo no sé si le conté una vez
que tuvimos que hacer una reestructuración en uno de los ministerios y le pedimos a alguien que dirigía el ministerio, le dijimos, hermano, necesitamos que usted nos apoye desde acá, desde otra posición, pero si hubiéramos hecho un organigrama, esa posición estaba abajo de la posición que él desarrollaba. Y me dijo, eso es un despido indirecto. Y le dije, pase a recursos humanos. Esta persona entendía la iglesia como una empresa. Y la iglesia no es una empresa. La iglesia es un cuerpo. Amén. Tenemos que entendernos como un cuerpo. Usted nunca va a oír a su ojo decirle, ¿cuándo me vas a volver oreja? Ya me aburrí de ser ojo. Eso no va a pasar. El ojo siempre será ojo. Y mientras cumpla su propósito, el ojo estará feliz de ser ojo. Pero el Espíritu Santo nos va a guiar a estas verdades, que la iglesia somos una familia, que la iglesia somos un cuerpo, que no se trata de ir escalando posiciones, al contrario, se trata de ir muriendo a mi ego, a mi yo. Entonces, debemos creer que Él nos va a guiar a toda la verdad y debemos relacionarnos con Él de una manera sincera y amorosa, hablar con Él y aprender a escuchar su voz en todo momento y especialmente cuando oramos. Y este es la última recomendación. Debemos permitir que Él tome el control de nuestra mente. Pero esto hay que permitirlo, esto hay que estar dispuesto, porque reconocemos que nuestra manera de pensar la adquirimos muchas veces de nuestros padres, abuelos y nuestras generaciones pasadas, y muchas veces son formas de pensar que no se alinean a la Escritura. Por eso Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El Espíritu Santo hará este cambio gradual en nuestra manera de pensar. Y cuando la manera de pensar se va renovando, la vida se va transformando y esta transformación permite que conozcamos la voluntad de Dios. Por eso, la obra del Espíritu Santo la hacen en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Mientras más tiempo pasamos frente a la Biblia, más verdad tendremos. Más verdad, más verdad. Usted lee la primera carta a los Corintios y usted mira que es una iglesia saturada de problemas. Pero saturada de problemas. Con unas luchas impresionantes. Y con un mover del Espíritu, con un fluir de los dones impresionante. Porque el Espíritu Santo trabaja en las personas, no en las que son santas, sino en las que reconocen su necesidad de santificación. El jueves también leímos un poquito lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Una vida llena del Espíritu Santo verdaderamente reflejará de manera gradual estas virtudes que son características de ese fruto. La vida de un cristiano lleno del Espíritu Santo se reflejará en amor, en alegría, en paz, en paciencia, en gentileza y en bondad, también en humildad. Y creo que esta es determinante, iglesia, porque el Espíritu Santo nunca volverá orgulloso a una persona, nunca. Por más alto que sea el nivel de unción y el impacto del ministerio que alguien pueda tener, escuche, el Espíritu Santo nunca producirá personas orgullosas, nunca lo hará.
siempre producirá humildad y control propio en el corazón de las personas. Yo termino esta parte de recordatorio leyendo Romanos capítulo 5 porque necesito este contexto para que podamos entrar a Hechos capítulo 1 y 2. Dice Romanos 5:5, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar, ¿me ayuda con la lectura? Nuestro corazón con su amor. ¿Para qué nos fue dado el Espíritu Santo? Para llenar nuestro corazón con su amor. Así que una persona llena del Espíritu Santo es una persona que sabe que es amada y sabe amar. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que sabe que es amada y sabe amar. Eso fue lo que sucedió en la fiesta de Pentecostés, en esa celebración judía allá en Jerusalén. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, hubo una manifestación del eterno amor de Dios por las personas. Fue una manifestación de su amor incondicional. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que leer la Biblia desde el entendimiento que la Biblia revela a Dios, su creación, la falla del hombre y el eterno plan de rescatar, de redimir, de salvar al hombre. Génesis 1 y 2 relatan a Dios, su creación y todo lo hermoso, pero desde Génesis 3, desde que nosotros decidimos desobedecer, desde Génesis 3 en adelante, la Biblia relata la historia de Dios y su plan de redimir, de salvar a las personas a través de su Hijo Jesucristo. Eso es todo el relato bíblico. Dios revelando su plan redentor a través de su Hijo Jesucristo. Esto es lo primero que hay que entender al leer la Biblia. Todos los pasajes, todos los libros, los capítulos, los versículos deben ser entendidos a la luz de esta macroidea, de este gran pensamiento. La Biblia revela a partir de Génesis 3 el eterno plan de Dios de salvar, de redimir a los hombres y a las mujeres a través de su Hijo Jesucristo. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. Se comenzó a materializar terrenalmente ese plan de salvar y redimir a las personas. Comencemos esta mañana entonces. Hechos capítulo 1, verso 4 al 8. Una vez, este es Jesús resucitado, ha vencido la muerte y se comienza a manifestar resucitado a sus discípulos. Y dice, una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Si yo hubiera sido el Señor, les hubiera dicho, los que necesitan liberación son ustedes. Y los que necesitan restauración son ustedes, personalmente. Y el Señor dice en el verso 7, y Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempo. Y a ustedes no les corresponde saberlo. Metidos les hubiera dicho yo. Verso 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos. Ponga atención a lo que el Señor va a decir. Y le hablarán a la gente acerca de mí. Escucha esto. En todas partes. Y el Señor explica las partes. En Jerusalén, por toda Judea,
en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesús dice, recibirán poder. Y nosotros pensamos que este es un poder para hacer milagros solamente. Pero este poder del Espíritu Santo es un poder para amar de la manera como Cristo ama y manifestar ese don a través de los dones. Escuche esto. Le voy a dar la espalda solo para que leamos juntos. El Señor resucitado está con ellos y les comienza a dar algunas instrucciones. Y les dicen, ¿saben qué? El reino, la restauración del reino y todas estas cosas, solo el Padre sabe cuándo va a pasar esto. Y les dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Ayúdenme. Y serán mis testigos y le hablarán a toda la gente acerca de mí en todas partes. ¿Cuál es la primera? Segunda. Tercera. Y la última. Mis hermanos, yo me pongo en el lugar de los discípulos. Yo oigo que Él me dice, y van a ser mis testigos en Jerusalén. Y digo yo, no hay problema. Porque es como si me dijera, Walter, vas a predicar el evangelio aquí en Guatemala. No tengo ningún problema porque aquí en Guatemala todos hablamos español, la mayoría. Diría, check, lo hacemos, Señor. Pero si Él me dijera, Walter, y también hay que ir a El Salvador, yo diría, ningún problema, check. En El Salvador también hablan español. Y luego dice el Señor, Walter, pero hay que pasar por México. Y diría, pues allá hablan español, pero ya hay algunas palabras que hay que ponerles mucha atención para presentar bien el evangelio. Pero si me dijera, hasta los lugares más lejanos de la tierra, Walter, hay que ir al África, diría, wait a moment, tenemos un problema. Yo no hablo los idiomas de allá. No hablo esas lenguas. Tendría una barrera. Aunque tenga para comprar el boleto de avión y aunque tenga para pagar mi hotel, mi hospedaje, en lo que se hace la obra. Escuche, si no hablo el idioma, no puedo. No podría hacerlo. Ayer oficié una boda en la antigua Guatemala. Casé a una jovencita, bueno, ya no tan jovencita, pero sí era jovencita con su prometido. Yo fui su pastor de jóvenes en la iglesia donde yo servía, fui su pastor de jóvenes. El Señor me permitió pastorear un lindo grupo de jóvenes y ella era parte de ese grupo de jóvenes. Yo la dejé de ver hace muchos años, supe que se había ido a vivir a Europa, que vive en Alemania y su prometido es italiano. Y entonces un día me habla y me dice, Walter, Dios te bendiga, me saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, mira, fíjate que te estoy escribiendo porque quiero pedirte algo. Y yo así, bueno, le digo, ¿en qué te puedo servir? Fíjate, me dice que yo te recuerdo con sumo aprecio como mi pastor de jóvenes. Cuando fuiste mi pastor de jóvenes, bendijiste mucho mi vida. Bueno, y luego el tiempo pasó, me dice, pero yo he seguido tu ministerio. Y nada me daría más gusto que pudieras casarme. Y me dice, yo vivo aquí en Alemania. Y yo ya me hacía viendo al Bayern Múnich, al Borussia Dortmund. Y yo, he aquí tu siervo, envíalo a las naciones. Para mi tristeza me dice, para mi desgracia, no, para mi tristeza me dice, entonces fíjate que nos hemos casado ya por lo civil aquí en Alemania y vamos a hacer nuestra celebración religiosa en Guatemala y queremos que tú nos cases. Y yo, bueno, le digo, yo estoy muy emocionado de que me hayan tomado en cuenta. Está bien, y bueno, y afinamos los detalles y me dice, en una llamada, un tiempo después, Walter me dice, toda la familia de mi esposo son italianos.
Digo, ajá, el plano. Le digo. Y me dice, tú podrías dar unas palabras en italiano. Oh, le parlato l'italiano. Le parlato l'italiano. Hermano, digo yo, mira, le digo, yo no me animo así como a decirlas no me animo, pero las leo. Yo lo meto al traductor y lo leo. Me dice, si nos ayudas porque ellos no hablan nada de español. Y le digo yo, don't worry. Ayer fue la boda. Lugar lindo. Mira, hermano, en Guatemala hay unos lugares, pero un lugar hermoso. Un lugar muy exclusivo, muy bonito. Y de repente llega mi primo, que es amigo de ella, estamos platicando, me dice, me contaron que vas a hablar el italiano, me dijo. Un poquito, le dije. Saber cómo se dirá un poquito, solo estoy inventándome tonterías. Porque usted va a salir diciendo más tonterías que yo. Y me dice este mi primo, pero aquí también hay alemanes. Y yo, y hay unas familias de Nueva Zelanda. Me dijo, yo lo único que sé de Nueva Zelanda es que es buena la leche de allá. Y hay otras familias de Australia. Y yo, dije yo, si parlo el italiano, las otras nacionalidades se van a sentir, porque solo en un idioma habló este personaje. Entonces, tomé la decisión y dije, no, hoy no parlato el italiano, hoy no, porque un montón de gente, hay gente refinada y toda la cosa. Y ahí estaba yo. Comienzo a dar mi discurso, cazando a estos muchachos, haciéndoles ese daño. Y comencé a hacer la ceremonia. 100% español y unas partes en jerigonza. 25 minutos, 30, bien casados, bien orados, bien contentos. Y dice, y terminó la ceremonia, dice, por favor, pasen que tenemos antes de la recepción, tenemos un cóctel. Hermano, y allá voy yo con la Sofía, bien entacuchados, bien arreglados. A veces me como mis chucos en las carretas, así, sentado en la banqueta. Oh, pero ahí habían quesos, jamones, aceitunas, vinos. Un banquete ahí. Y yo con la Sofía, todos refinados también, decía yo, si me vieran todos los pobres, decía yo. Pan, quesos, sentados en una mesa a la orilla de una laguna. Y yo, oh, padre, no me llevaste a Alemania, pero está bien aquí. Comiéndonos los jamoncitos y los quesos, se acerca un señor y me dice, pastor, quiero decirle algo. Le digo yo, échese a volar, paloma. Gracias por la ceremonia. Me bendijo tanto mi corazón escucharlo. Gracias por esas lindas palabras. Yo sé que fue para los que se casaron, pero yo reflexioné mucho. Le digo yo, gracias por hacérmelo saber. Valoro mucho sus palabras. Gracias por retroalimentarme. Quería solo decírselo, que Dios lo bendiga. Con mi esposa y mis hijas estábamos muy impresionados. Y eso que no parlato el italiano, decía yo. Se acerca otro señor y dice, pastor, quería agradecerle verdaderamente por las palabras, por la reflexión. Y me dijo esto. Mire, me dice, mientras usted estaba predicando, yo sentí en mi corazón un anhelo de acercarme a mi esposa, de acercarme más, de amarla, de respetarla, de cuidarla. Verdaderamente, pastor, gracias por la ceremonia, por esa reflexión. Solo quería hacerle saber que a mí me bendijo mucho. Yo llevo en mi corazón este anhelo de amar más a mi esposa, de acercarme más a ella. Y le digo yo, gracias por hacérmelo saber. No sabe cuánto me bendice que lo que Dios pone en mi corazón bendiga y edifique las vidas. Ok, escuche.
Pero los que no hablaban español no entendieron nada. Yo miraba a los italianos así. Y yo en mi mente decía, mentirosos. No están entendiendo nada. O quien quita estaban entendiendo. Y entonces sí. Entonces, mi punto es que desde una situación bien terrenal, escuche, el mensaje, por lo que estos dos señores me dijeron, les bendijo. Les edificó, escuche, pero porque lo recibieron en su idioma. Yo no sé qué hablan en Australia, me imagino que inglés. O en Nueva Zelanda, me imagino que inglés también. Y los italianos tampoco entendieron mucho. Y al no entender, pues no se puede hacer nada. El Señor le dice a sus discípulos, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El problema que tienen los discípulos es que en los lugares más lejanos de la tierra no se habla hebreo o arameo. Y entonces, iglesia, es el propósito de lo que el Espíritu Santo hace. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos, ¿en dónde? En un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban. ¿Cómo? ¿Cómo estaban? Sentados. Iglesia, es sumamente importante que leamos despacio y con entendimiento para poder comprender lo que pasó en Pentecostés. Ayúdeme a leer, porque quiero que me responda una pregunta. ¿De qué se llenó la casa? ¿De un? Ok. Ayúdeme a leer. Dice, de repente se oyó, ¿qué cosa? Un ruido. ¿De dónde? Ok. Un ruido del cielo. Escuche lo que Lucas, el escritor de Hechos, va a relatar. El ruido, dice Lucas, intentando describir, dice, el ruido era parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces la pregunta es, ¿de qué se llenó la casa? De un ruido. No se llenó de un viento recio. Lucas está describiendo el ruido, como cuando usted se cae y dicen, tronó a sapo. ¿Sí? No es que usted sea sapo. Bueno, yo nunca he oído caerse un sapo, pero Lucas no está diciendo que lo que llenó la casa es un viento recio, fuerte, impetuoso. No, él no está diciendo eso. Él usa esta expresión para describir el ruido. Y es que es tan importante que entendamos esto porque si cuando no lo entendemos, por ejemplo, hay unas canciones que pueden hacernos pensar equivocado teológicamente. Por ejemplo, hay una canción que dice, viento recio sopla aquí. Alguien me ayudó en la mañana. Hay una canción reciente que dice, viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro. Viento recio. ¿De dónde sacamos viento recio? Porque ahí dice, pero él no es un viento recio. Él es una persona. Y cuando hizo su ingreso al plano de lo terrenal de nuestra humanidad, hubo un ruido en el cielo. Y ese ruido se oyó tan fuerte en la casa, pero no es un estruendo. Es muy importante que pongamos atención a esa palabra parecido.
El ruido desde el cielo, dice, se oyó un ruido desde el cielo. ¿Cómo, iglesia? Parecido. Levánteme la mano, ¿quién me está entendiendo? No, pero levántela bien. Ah, bueno, sí, tengo paz. Allá arriba. Entonces, ese día, la casa no fue llenada por un viento recio. Porque incluso yo vi una película donde están orando los discípulos, empieza un viento a dar vuelta y se levantan unos papeles y vuelan por allá unos vasos y hay un asunto de acá se están orando. Ese viento recio que dice ahí, que es la descripción del ruido, sería contrario a lo que Juan el Bautista dice cuando vio al Espíritu descender sobre Jesús en forma de paloma. ¿Cómo es el vuelo de una paloma? Suave. ¿Es impetuoso? No. ¿Cómo es el vuelo de una paloma? ¿Violento o tranquilo? ¿Delicado? ¿Suave? Porque eso nos llevaría a una contradicción. Bueno, sobre Jesús vino como una paloma. Como una paloma en vuelo. Tranquila, quieta, suave. De hecho, creo que fue Elías el que tuvo esa experiencia. Que esperaba la manifestación del Señor en el terremoto, en la tormenta. Y luego dice, y luego vino un silbo apacible. Y allí estaba el Señor. ¿Algo mío? Entonces, Lucas, no estaba Lucas. Trató de describir con ciertas imágenes lo que estaba pasando. Verso 3, escuchen lo que dice. Luego, ¿algo como, iglesia? Luego, ¿algo qué? Algo parecido. ¿A qué cosa? A unas llamas. ¿De qué? De fuego. Aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Hubo una experiencia espiritual divina que primero fue escuchada y después en los que estaban ahí fue vista. Y Lucas, yo no sé quién le pasó la información, pero él lo investigó y cuando pidió la información dice, mira, era algo parecido como si fueran llamas de fuego. Esto tiene todo el sentido cuando recordamos lo que Juan el Bautista dijo en Mateo capítulo 3, verso 11. Juan dijo esto: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y... que quede claro que el Espíritu Santo no es el fuego. Escúchenme. Él no es un fuego, pero su presencia en la vida de las personas tiene efectos similares. Ayúdenme por favor a predicar. ¿Qué se puede hacer con fuego? ¿Qué puede producir el fuego? ¿Cómo? Calor. El Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo puede confortar los corazones más fríos. ¿Qué más puede hacer el fuego? Purifica. El Espíritu Santo puede purificar los deseos, las motivaciones más feas que una persona puede tener. ¿Qué más dice que podemos hacer con el fuego? ¿Perdón? Ablanda, suaviza. De hecho, la Escritura describe los corazones de las personas como corazones de piedra.
El Espíritu Santo puede ablandar esos corazones duros. ¿Qué más se puede hacer con el fuego? Moldear, consume. Escúchenme, toda la escoria de nuestras vidas, toda la maldad de nuestros corazones, el Espíritu Santo lo puede consumir. Entonces, algo está pasando en los discípulos. Algo está pasando. Algo está sucediendo ahí en el aposento alto, en Jerusalén, aquel día de la fiesta de Pentecostés. Y el comentarista bíblico Matthew Henry dice: el Espíritu Santo, como el fuego, derrite el corazón, consume la escoria y enciende en el alma los afectos más piadosos y devotos en una persona. Este, dice Matthew Henry, es el fuego que Cristo vino a traer a la tierra. O sea, aquello está pasando. Aquel ruido se escuchó en la vida de los discípulos. Está ocurriendo algo. Y dice el versículo 4: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. La llenura del Espíritu Santo produjo en estas personas una manifestación del amor genuino del Dios verdadero, y ya se lo voy a explicar. Iglesia, el Espíritu Santo intervino en las capacidades lingüísticas de aquellas personas y les dio la capacidad sobrenatural de hablar idiomas que nunca habían hablado ni aprendido. Yo les iba a dar unas pocas palabras en italiano, pero las había metido al traductor. Las había metido al traductor para tratar de decir algunas cosas. Pero en este caso, iglesia, es el Espíritu Santo. Escuche, porque los discípulos tenían que llevar el evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para que eso sea posible, tenían que hablar esos idiomas. ¿Está conmigo? Verso 5. En esa ocasión, ¿en qué ocasión? En la fiesta de Pentecostés. Había judíos devotos de todas las naciones. Hermanos, aquellos estaban un poco peor que yo en la boda. Porque ahí habían como de 4 o 5 naciones. Pero este pasaje dice que habían de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron, ¿qué cosa, iglesia? Verso 6, cuando oyeron, no el fuerte viento, el fuerte ruido, más o menos como cuando se para una ambulancia enfrente de su casa y usted se moriría, doña Chonita. ¿Qué pasa? Usted bien interesado en la vida de los demás. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo. Escúchenos. Y quedaron desconcertados al escuchar, ¿qué cosa, iglesia? Sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos
como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Escuche lo que dicen. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. En estos últimos 10 minutos es sumamente importante que entendamos lo que los creyentes hablaron en esta oportunidad. No fueron lenguas angelicales, fueron idiomas que pudieron entender y oír otras personas. Porque esto nos puede confundir un poco. Porque yo crecí, yo aprendí que la señal de que el Espíritu Santo venía sobre alguien era que hablaba en lenguas. Cuando leemos Reina Valera del 60 dice, en lugar de usar la palabra idiomas, usa la palabra lenguas. Pero el relato es el mismo. Las personas que no habían recibido el Espíritu Santo estaban entendiendo. Entonces, estas personas, estos creyentes, discípulos de Jesús, no hablaron en lenguas angelicales. Hablaron otros idiomas que otras personas pudieron entender. Por eso afirmo que el Pentecostés, en esa fiesta linda, el Espíritu Santo vino para manifestar el amor puro y sincero de Dios por los perdidos que necesitaban escuchar el mensaje. Porque si usted termina el relato, de leer el relato, esa historia termina con 3,000 convertidos. ¿Cómo se convirtieron? Por una señal milagrosa, por un milagro, escuchar las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Usted recuerde, yo se lo he enseñado, que los milagros siempre conducirán a Cristo. Porque lo importante no es recibir el milagro, es entender quién lo hizo. Entonces, esta es una manifestación del amor puro y sincero de Dios por los perdidos. Darles la capacidad a los creyentes en ese momento de hablar en otros idiomas. Cuando el ruido sucede, toda la gente, el ruido era necesario para convocar a la gente. Eso tenía que pasar. Como cuando por su casa tiran un par de balazos y salen. Deje de andar saliendo, eso es peligroso. Oyen el ruido y van todos. ¿Qué pasó ahí? Escúcheme. Y se encuentran con unos galileos hablando sus idiomas. Y están sorprendidos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿En dónde lo aprendieron? Hermano, y no eran unas palabritas medio habladas, porque el Espíritu Santo les dio la capacidad de hablar el idioma completo. ¿Cómo puede ser esto? Estaban sorprendidos. Hablan la lengua materna en la que nosotros nacimos. Y ahí están en ese asunto y de repente no faltan las malas personas. Y usted puede leer el relato, dice, están borrachos. Porque uno cuando anda bolo hasta inglés quiere hablar, hermanos. Ustedes, los que son ex bolos, saben que eso es cierto. Cuando uno anda algo, Sócrates dice, John, my friends. Entonces, hay uno que cuando los ve, esos bolos están borrachos. Y dice la Escritura, hermano, que Pedro, aquel que había llevado por un tiempo la culpa de haberlo negado, da un paso al frente de ese momento, mis hermanos.
Son las 9 de la mañana. Es muy temprano para andar bolo. No estamos bolos. Lo que ustedes ven es el cumplimiento de la profecía de Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda lengua, sobre mis siervos y sobre mis siervas. Lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de la promesa del Dios vivo. Hermano. Y Pedro, que muchas veces había hablado solo para meter la pata, mis hermanos, hoy habla en el poder y la sabiduría del Espíritu y traza el evangelio desde el profeta Joel hasta la muerte y resurrección de Cristo. Y cuando aquellos oyen el evangelio, dice: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús y recibirán el regalo del Espíritu Santo. 3,000. Así que si queremos tener claro que es Pentecostés, el culto misionero más grande que se haya relatado en la Biblia. Escuche, la gente recibió por el poder del Espíritu, los creyentes por el poder del Espíritu, esa capacidad desde el amor de Dios de hablar en esas lenguas. Mire lo que dice 1 Corintios 13:1. Este es el apóstol Pablo y dice: si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo. Yo creo que Pablo en 1 Corintios 13 está haciendo referencia a Hechos capítulo 2. Y luego dice: y hablara los idiomas de los ángeles, no Los Ángeles, California, Los Ángeles. Escuche, Pablo dice: pero no amara a los demás, yo sería solo un metal ruidoso o un címbalo que resuena. De tal manera que cuando no hay amor, no importa qué idioma hablemos. Iglesia, lo más importante que Pentecostés revela no es que hablaron en otros idiomas. No. Lo más importante es lo que ellos dijeron en esos idiomas. Ellos hablaron de las cosas maravillosas que Dios había hecho. Lo primero que el Espíritu Santo hizo fue romper la barrera del idioma para que se proclamaran las maravillas de la gracia de Dios. ¿Usted no ha pensado cómo es que el evangelio ha llegado a todo el mundo? ¿En dónde empezó todo este problema? Génesis capítulo 11, Babel. Hubo un montón de personas que dijeron: hagamos una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre nosotros, para que nunca se nos olvide quiénes somos. Y Dios escuchó la actitud de ellos. Y el Señor dijo: vamos a descender y vamos a impedir ese proyecto que tiene el propósito de que ellos se quieren hacer un nombre, porque no habrá otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo, solo en el nombre de Cristo. Y el Señor dice: descendamos, usted sabe la historia, y confundamos sus lenguas. Hermanos, y nunca más ellos pudieron hablar el mismo idioma. De tal manera que aquello que querían hacer, construir aquella torre, nunca se pudo, porque no hablaban la misma lengua. Y por eso es que la situación está como está hoy, con tantos idiomas. Escuche, pero Pentecostés es la solución, la misericordia de Dios al juicio de Babel. El Espíritu Santo vino, habilitó gente para que pudiera hablar en otro idioma, y así, iglesia, poder hablarles de la maravillosa gracia de Dios. Aquellos 3,000 convertidos, yo no sé si en algún momento regresaron a las ciudades donde en algún momento vivieron, y fueron ellos los que llevaron el evangelio a esos lugares
que habían escuchado, las maravillas de Dios que habían escuchado, habladas en su idioma. Escúchenme, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés es un acto del amor eterno de Dios por los que no lo conocen. Pastor, ¿y estos dones están vigentes? Yo creo que sí, cuando sea necesario. Cuando usted tenga que predicarle el evangelio a alguien que verdaderamente no habla su idioma, yo creo que el Espíritu Santo lo puede hacer. Por eso pues, para mí es muy importante como iglesia que entendamos que aquí no se hablaron lenguas angelicales, que aquí se hablaron idiomas terrenales. Porque las lenguas angelicales necesitan interpretación. Los idiomas terrenales, traducción. Y obviamente cierto nivel de interpretación, pero lo que pasó aquí no fue una manifestación de lenguas angelicales. Aquí hubo una predicación del evangelio en idiomas terrenales. Esto es muy importante porque a veces hay personas que dicen, pastores, que yo no sé si el Espíritu Santo me ha llenado, porque es que yo no hablo en lenguas. Y hemos sacado ese tipo de pensamiento de pasajes como estos. Y entonces algunos, a veces en nuestro anhelo como de certificarnos a nosotros mismos, hemos hablado cosas y nosotros mismos nos hemos inventado esos lenguajes, ¿verdad? Y decía un amigo molestando que él cuando le decían, dice que solo se le ocurrió decir Rambo saca la bazooka, Rambo saca la bazooka, intentando decir algo. Y otro dice que decía, usa la manga larga, usa la manga larga. Intentando decir cosas para sentirse que había hablado en lenguas. La clase de fruto que el Espíritu produce, Gálatas 5, 22, 23. Amor, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fe, templanza, humildad y dominio propio. Mis amados hermanos, quizá haya mucha gente que el Espíritu Santo ha llenado con deseos en su corazón puros de amar, de servir, de ser de bendición, pero como no habla en lenguas, aquella persona puede pensar que el Espíritu Santo nunca vino sobre ella. Y a lo mejor es un fiel instrumento del amor y de la gracia de Dios. Por eso es tan importante que entendamos qué fue lo que pasó aquí. Lo importante, le pido que se ponga de pie, la última media hora será parado. Iglesia, lo importante de este pasaje no es hablar otros idiomas. Lo importante de este pasaje es entender que Dios en su amor rompió la barrera de los idiomas para que se predicara el evangelio a toda criatura. Yo me imagino aquellos cuando comenzaron a hablar en otros idiomas, ahora sí podemos ir hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, se lo decía, porque yo puedo tener dinero para comprar mi boleto de avión para ir a predicar a China. Yo puedo tener dinero para pagar mi hotel. Yo puedo tener todos los recursos. Pero si no hablo el idioma, no sirve de nada. Porque al final de cuentas, iglesia, el evangelio es un mensaje que tiene que ser predicado. Es un mensaje que tiene que ser proclamado. Yo quiero terminar estos últimos 2 minutos. Con todo mi corazón se lo pregunto. ¿Usted ha tenido dudas sobre la llenura del Espíritu Santo por el tema del don de lenguas? Hágamelo saber con su manita levantada si alguien ha tenido esa inquietud. 1, 2, 3, 4. Sin pena, levántenme su mano una vez más los que me la han levantado. Mis hermanos, los que levantaron su manita, solo piensen si en su vida ustedes han tenido un profundo deseo de honrar a Dios.
La persona que ha tenido un deseo sincero de amar y de honrar a Dios, quiero decirle algo, eso no lo produce nuestro corazón, eso lo produce Él. Por lo tanto, yo en amor les diría que el Espíritu Santo vive y habita en ustedes. Porque la persona que ha tenido un amor sincero y un deseo profundo de agradar y honrar a Dios tiene que saber que eso ha sido puesto por el Espíritu de Dios. Y Él no pone cosas de afuera, Él las pone porque vive y habita en nuestra vida. ¿Está conmigo esta mañana? Cierre sus ojitos, un minuto, quiero orar por usted.